La producción anual de estos gigantes tubos asciende a 300.000 unidades. Son esenciales para transportar agua y desechos en todo el mundo y están fabricados con PVC, un plástico rígido inventado hace más de un siglo. A través de un meticuloso proceso de fabricación, este material se transforma en tuberías resistentes y duraderas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican estas enormes tuberías de PVC? Visitamos una de las plantas más avanzadas para descubrir los procesos únicos que hacen posible su producción. Las tuberías de PVC revolucionaron la plomería en los años 30, cuando los ingenieros descubrieron que este material era más ligero, resistente y económico que el metal. Primero se usaron en pequeñas instalaciones de agua y desagüe, pero su facilidad de manejo y durabilidad hicieron que se convirtieran en la opción favorita para riego, electricidad y construcción en todo el mundo. A medida que crecía la demanda de infraestructura, nacieron las tuberías gigantes de PVC, capaces de transportar enormes volúmenes de agua y resistir condiciones extremas. En los años 70, los avances en extrusión permitieron fabricarlas con diámetros mucho mayores, haciéndolas ideales para drenajes, alcantarillados y grandes proyectos industriales. Hoy, estas tuberías han reemplazado al concreto y al metal en muchas aplicaciones, gracias a su eficiencia y larga vida útil. El proceso de producción comienza con la fábrica realizando grandes pedidos de policloruro de vinilo o PVC, el material base para la fabricación de las tuberías. Para satisfacer la demanda mensual, las plantas industriales solicitan más de 2.000 toneladas de PVC, lo que equivale a 2 millones de kilogramos. Esta materia prima se transporta en vagones de ferrocarril o camiones en forma de resina en polvo o gránulos, y al llegar a la fábrica, se almacena en silos herméticos para evitar la contaminación o la absorción de humedad. Una vez asegurado el suministro, el material pasa a la siguiente etapa del proceso, donde la resina almacenada en los enormes silos se transporta al vacío a través de tuberías hasta el sistema mezclador. Allí se mezcla durante aproximadamente 20 minutos con diferentes aditivos como colorantes, estearato de calcio, dióxido de titanio, cera de parafina, carbonato de calcio y estabilizadores, los cuales mejoran su resistencia, flexibilidad y durabilidad antes de ser moldeado en tuberías. Es importante mencionar que cada tipo de tubería tiene una fórmula distinta, ya que sus condiciones de uso varían. Las de agua potable requieren aditivos seguros para evitar la contaminación, mientras que las de alcantarillado necesitan mayor resistencia a químicos y residuos. Por su parte, las tuberías industriales deben soportar altas temperaturas y presiones, por lo que su mezcla incluye más dióxido de titanio y carbonato de calcio para mayor rigidez y durabilidad. Una vez que la resina mezclada con aditivos es transportada al sistema, entra en la extrusora, donde un tornillo sin fin la empuja a través de un cilindro calentado a temperaturas de 220 grados Celsius, lo que permite que el material se funda y adquiera una textura homogénea. A medida que avanza, la mezcla es sometida a una presión de hasta 2.500 libras por pulgada cuadrada, una fuerza tan intensa capaz de aplastar por completo un automóvil. Esta presión asegura una extrusión uniforme y sin imperfecciones. Para la fabricación de cada tubo de 60 pulgadas de diámetro, se utilizan aproximadamente 300 kilogramos de resina fundida, que es moldeada a través de una boquilla especializada que da la forma adecuada al tubo que se desea fabricar. A continuación, el tubo de PVC aún caliente avanza a través de una serie de tanques de enfriamiento, donde es sometido a un rociado constante de agua fría a aproximadamente 10 grados Celsius. Este proceso permite que el material se solidifique gradualmente, manteniendo su diámetro y evitando deformaciones. Para optimizar el uso de recursos, cada tanque utiliza agua reciclada, con un sistema que procesa y reutiliza hasta 500.000 litros al día dentro de la planta, garantizando un enfriamiento eficiente y reduciendo significativamente el impacto ambiental. Al final de los tanques de enfriamiento, un sistema de extracción regula con precisión la velocidad a la que avanza la tubería, asegurando que el material se desplace de manera uniforme y evitando deformaciones. Mantener una velocidad exacta es crucial para garantizar que el espesor de las paredes de la tubería se mantenga dentro de las especificaciones requeridas. Justo antes de que el tubo continúe su recorrido, una impresora de inyección de tinta industrial marca sobre su superficie información detallada de fabricación, como el diámetro, el tipo de material y el número de lote. Este etiquetado permite rastrear cada pieza producida, facilitando el control de calidad y la trazabilidad del producto. Después de salir del sistema de extracción y recibir la impresión con la información de fabricación, la tubería avanza hacia una sierra de corte especializada. En este punto,
Una abrazadera de gran tamaño se ajusta firmemente alrededor del tubo para mantenerlo estable mientras continúa su movimiento. A medida que la tubería avanza, una hoja de sierra con punta de carburo de alta resistencia entra en acción, realizando un corte preciso y limpio sin dañar la estructura del material. Dependiendo de la aplicación final, las tuberías se cortan en longitudes estándar de 4 o 6 metros, para ciertas líneas de producción, mientras que otras pueden alcanzar hasta 12 o 13 metros, asegurando que cada pieza cumpla con las especificaciones exactas de producción. A medida que la hoja de sierra gira y corta la tubería a la longitud deseada, una cuchilla biseladora entra en acción para realizar un corte angular en el extremo de la espiga de la tubería. Este proceso crea un bisel uniforme, facilitando la conexión con otros tubos. Una vez que la tubería ha sido cortada a la medida exacta, los trabajadores realizan una inspección meticulosa para verificar el espesor de sus paredes y asegurarse de que cumple con los estándares de calidad. Utilizando herramientas de medición de alta precisión, registran cada valor obtenido y los datos se transmiten de forma inalámbrica al sistema informático de la planta. Para garantizar que las tuberías puedan unirse correctamente, es necesario formar una junta de campana en el extremo que no ha sido biselado. Para llevar a cabo este proceso, las tuberías son trasladadas mediante un sistema de palancas y mecanismos automatizados, que las posicionan con precisión en la estación de abocardado. Una vez que la tubería está correctamente posicionada, su extremo es desplazado hacia un calentador especializado, donde el PVC se calienta gradualmente hasta alcanzar aproximadamente 180 grados Celsius, la temperatura ideal para volverse flexible sin comprometer su estructura. Durante este proceso, la tubería gira de manera uniforme, asegurando que el calor se distribuya de forma homogénea por todo su borde. Luego, la fábrica aplica el método de unión más eficiente, creando una ranura reforzada dentro de la campana de la tubería. Para formar la campana, se utiliza un mandril de acero, una herramienta diseñada para dar la forma exacta necesaria. Antes del proceso, se coloca una junta de goma en el mandril, asegurando que quede en la posición correcta. Cuando la tubería alcanza la flexibilidad ideal, se desliza cuidadosamente sobre el mandril y la junta, moldeándose a su contorno. A medida que el PVC se enfría, adopta permanentemente la forma deseada, asegurando un ajuste preciso. Este proceso, conocido como rever, garantiza una unión hermética y resistente, capaz de soportar las exigencias del proceso de instalación y el uso a largo plazo. Después de la producción, un tubo de cada lote es seleccionado y transportado mediante un carro controlado por computadora hacia la estación de pruebas hidrostáticas. Allí, se sellan sus extremos colocando una tapa en la campana y un tapón en la espiga, asegurando un cierre completamente sellado. Luego, la tubería se llena completamente de agua y se somete a una gran presión, que puede alcanzar valores extremadamente altos según los estándares de calidad. Este procedimiento verifica que ambos extremos sean completamente cerrados y que la tubería pueda soportar las exigencias de presión establecidas para su uso en distintas aplicaciones. Para garantizar una alta calidad de las tuberías de PVC, se realizan rigurosas pruebas de resistencia al impacto. En este proceso, se toma una muestra representativa del material y se somete a una prueba controlada. Se utiliza una pesa de 14 kilogramos, la cual se eleva aproximadamente 7 metros y luego se deja caer directamente sobre la pared de la tubería. Si la tubería presenta grietas, fracturas o cualquier otro tipo de daño, se considera que no cumple con los estándares de calidad y resistencia requeridos. De igual modo, las tuberías de alcantarillado son sometidas a una prueba de aplanamiento, donde una muestra es comprimida hidráulicamente hasta reducir su diámetro en un 40% o desviarse en un 60%. El PVC tiene la capacidad de deformarse sin romperse, llegando incluso a que sus paredes opuestas se toquen. Una vez liberada la presión, se inspecciona minuciosamente para detectar posibles grietas o fracturas. Seguidamente, se realiza una prueba de fusión sumergiendo una muestra de PVC en acetona durante 20 minutos. Al retirarla, un técnico inspecciona si la superficie presenta descamación o desprendimiento, señales de una posible falla en la composición del material. Como prueba final, la tubería es sometida a un test de presión de ruptura para evaluar su resistencia extrema. Se sella una sección de la tubería y se introduce en un búnker de prueba subterráneo, donde una cubierta de metal pesado la mantiene asegurada en su lugar. Luego, se llena completamente con agua y se incrementa la presión de manera controlada. Para provocar una falla en el material, la tubería debe soportar presiones internas superiores a 1000 libras por pulgada cuadrada, garantizando su capacidad para operar en condiciones exigentes.
Finalmente, las tuberías se agrupan en paquetes organizados de acuerdo con su tamaño. Luego, son cuidadosamente cargadas en camiones por los trabajadores, quienes aseguran cada lote con resistentes correas de sujeción para evitar desplazamientos durante el traslado. Una vez que toda la carga ha sido firmemente asegurada, los camiones inician su recorrido, transportando las tuberías a distintos destinos dentro de México, Estados Unidos, Canadá y otros países alrededor del mundo. Escribe en los comentarios si alguna vez has visto uno de estos enormes tubos de cerca. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.